A un médico no se le considera capacitado para diseñar una pequeña investigación y realizarlo. Ahora en redes sociales te dice esto está basado en evidencia, el estudio científico dice, y puedes ver mensajes absolutamente contrapuestos. No es de mérito de los médicos no saber estadística. Igual que no es de mérito de los médicos no saber ginecología, salvo si eres ginecólogo. Manipula o mete mano la industria farmacéutica en la investigación médica. ¿Va un comité a velar por la seguridad de mis pacientes mejor que yo? ¿Cómo es posible semejante aberración, semejante ofensa? Nuestro invitado de hoy es doctor en medicina, catedrático de bioestadística y metodología de la investigación. Se formó en la Universidad de Oxford y fundó el primer servicio de bioestadística médica de un hospital español. Fue pionero en la creación de programas informáticos de análisis estadístico y ha dedicado su vida a la docencia e investigación en medicina. Con cientos de artículos científicos a sus espaldas, Luis Prieto es toda una institución en sí mismo. Su carrera y experiencia profesional nos dejan una charla sin parangón. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, el doctor Luis Prieto Valiente. Doctor Luis Prieto Valiente, bienvenido a Ágora. Muchas gracias. Bien llegado. Eres un pionero de la bioestadística en este país, más o menos. Sí, por mi edad, más no por méritos Por mérito quizá mentales, también. sino por edad, sobre todo. Por mérito quizá también. ¿Cómo describirías tu trayectoria o qué fue lo que te llevó a dedicarte a algo tan, no sé, supongo que entonces extraño como la bioestadística? Es muy extraño, sí. Ujú, Yo cuando acabé medicina empecé matemáticas y cuando estudiaba segundo de matemáticas apareció por primera vez en España la asignatura de bioestadística médica, que no existía antes. ujú, Entonces, de la universidad me buscaron porque era una persona que estaba en ambos campos a la vez y pensaron que, aun siendo muy joven, podía encargarme yo de esta materia. Y ahí fue como tuve que encargarme de la docencia. ujú, No había maestros previos de los que aprender en España en ese momento, ni ujú, siquiera había libros traducidos al respecto. ujú. Pero el hecho de tener que enseñarla en la Facultad de Medicina de Tenerife me obligó a estudiar lo más rápido posible Ujú, y a iniciar un camino que hasta ahora. ujú. Luego creo que te fuiste fuera de España para terminar de formarte. Sí, Estuviste en Oxford. tuve una beca postdoctoral en Oxford y por casualidad, que no por méritos especiales míos, me tocó con una de las personas más relevantes de la bioestadística médica Ujú, en todo el mundo, que era el profesor Armitage. ujú. Y con él estuve en 2 años y medio, que fueron para mí inolvidables, como tuve mucha suerte. Yo como médico, sí que es verdad que me han enseñado que para yo poder decir, defender o instaurar un tratamiento, necesito una investigación previa. ¿Cómo es que esto antes no era así? ¿Qué ha cambiado en el panorama médico en bueno, en estas décadas para que la bioestadística se haya hecho algo fundamental? Quizá la investigación previa sí existía desde siempre, con resultados que justificaran de dar un tratamiento por eficaz o por posiblemente eficaz. Lo que no existía era el análisis estadístico como ahora lo concebimos, porque eso es fruto de un desarrollo en esta parte de la matemática aplicada que se llama probabilidad y estadística, que nació prácticamente con el siglo pasado. En 1901 pues, se publicaron los primeros trabajos de Pearson y se seguía investigando en medicina cada vez más, pero desde entonces empezó el análisis matemático que ayudaba a objetivar los resultados. Y a mí alguien me regaló, lo tengo, una de estas joyas de la bibliografía médica, un trabajo de 1835 en la que uno de los pioneros de la asepsia, un cirujano inglés, comentaba que si se lavaban la mano antes de la cirugía, parecía que había menos complicaciones en las operaciones y daba unos datos en que, en efecto, en la muestra, que eran pequeñas, había menos infectados tras las operaciones en que se lavaban las manos, no sabían por qué, pero el hombre decía, no sé si esta ventaja que aparece en la muestra realmente es una ventaja de verdad o me ocurrió por casualidad.
Ujú. Faltaban 25 años en aquel momento para que Pearson describiera la técnica de chi cuadrado que permitía, luego yo lo hice con los datos aquellos y en Ujú. efecto se mostraba que aquello era estadísticamente significativo. Ujú. Bueno, así fueron ocurriendo en el desarrollo de la historia de la medicina en el Ujú. último siglo, en el siglo pasado, muchos avances. Vamos a entrar un poco en materia y es que cuando nosotros vemos una investigación científica, y no quiero entrar tampoco en detalles que esto tenemos que dar mensajes que sean aplicables para todo el mundo, pero sí que me parece una cosa interesante y que yo aprendí de ti en aquellos cursos que empezamos a trabajar antes de desarrollar mi tesis doctoral. Y es que tú explicabas mucho eso de la significación estadística. Déjame que lo introduzca para la gente. Cuando nosotros vemos un trabajo científico en el cual se intenta demostrar pues, la superioridad de una acción, de una herramienta o de un fármaco, para que nosotros, digamos que demos por hecho o aprobemos que ese fármaco es o no eficaz, debe de tener un resultado que se llama significativamente estadístico o positivo o significativo desde el punto de vista estadístico. Pero eso en realidad no significa que eso sea así. ¿Qué nos puedes decir al respecto y por qué conlleva a tantos errores o a tantas asunciones o bueno, a afirmaciones que pueden no ser así? Bueno, el tema puede ser, si me alargo más, dímelo con toda confianza Tú no te para preocupes. no aburrir a la audiencia general. Eh, la idea es que si imaginemos que probamos un fármaco nuevo frente a uno viejo Ujú. y el nuevo de 100 pacientes nos cura a 60 y el viejo de 100 pacientes nos cura a 40 solamente. Ujú. Hay 20 puntos más a favor del nuevo. Pero eso podría aparecer por casualidad, aunque el nuevo fármaco fuera igual que el viejo efectivo. Ajá. ¿Qué quiere decir que fuera igual del viejo efectivo? Que si se siguieran dando ambos fármacos a muchos pacientes, a la larga se igualarían los resultados. Por azar. Ah, que si el nuevo medicamento Ujú. es igual realmente que el anterior, quiere decir que a la larga funcionarían igual Claro. y que por azar, en esta pequeña muestra ¿Ha que salido la tenemos, diferencia? una ha aventajado al otro, pero por puro azar. Ujú. Entonces se trata de ver que esta ventaja que aparece en la muestra es muy difícil que sea por puro azar. Sería algo así como, ¿cómo de probable o improbable es que sea por azar, ¿no? Eso es lo que nos dices. Justamente es eso. Vale. ¿Cuán probable es que esa ventaja aparezca por azar si realmente no tiene ventaja? Ajá. Entonces, cuando es muy improbable que esa ventaja aparezca por azar, asumimos razonablemente todos que no es por azar, sino porque realmente el nuevo medicamento es mayor que el anterior. Y esta probabilidad es lo que se llama el valor P del test y lo que tiene mucha dificultad para entender la mayoría de mis colegas Ujú. médicos y de cualquier otro campo de la investigación. Porque se da por hecho que si eso sale, digamos, significativo, se asume que el fármaco o la herramienta es mejor o peor según el resultado, pero quizá es por azar. De hecho, te hago la siguiente pregunta. Si cogemos 100 estudios en los cuales un fármaco ha demostrado ser beneficioso, y el valor de P que hemos puesto, o este valor es, imagínate, inferior al 5%, en 5 de esos 100 estaremos equivocados probablemente. Sí, sí, sí. Claro. El 5% aparece precisamente en 5 de cada 100 investigaciones, aparece por pura casualidad. Ujú. Entonces, un modo de hay mayor riesgo de equivocarse en ese sentido cuando se dice, el resultado es estadísticamente significativo si el valor P del test es menor de 5%, por Ujú. ejemplo, o menor de 1%. Ujú. Cuando se ponen estas barreras concretas y si se superan, entonces ya se da por supuesto que el fármaco nuevo, Ujú. eso es un error que procede históricamente de cuando no había ordenadores y Ajá. era muy difícil calcular el valor P exacto. Ujú. Entonces solamente se podía saber si el resultado era mayor o menor del 5%, Ujú. y ya quien estableció esa barrera, que fue Fisher, que es el gran padre del análisis estadístico, avisó que no se tuviera esa barrera como un dogma de fe Claro. para la delimitación. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros que no saben de estadística y no tienen por qué saberla, porque el médico está muy ocupado con saber medicina, es lógico que no sepan estadística básicamente, se atienen a esas barreras y dicen, si me dan un resultado con una P menor de un cinco por Ya lo ciento acepto. seguro que esto es eficiente. Claro. Y ahí, como tú decías, de 100 fármacos, por ejemplo, que se probaran inútiles todos, 5 de ellos darían por azar una P menor de un 5% y llevaría a 5 errores. Claro.
Y al contrario, es decir, de 100 fármacos eficaces que se probaran, 5 a lo mejor no saldría Justamente pasaría lo mismo. efectivamente. Así es. Y entonces es curioso porque tenemos montado un sistema en base a unas reglas que tienen que jugar con el azar y es posible que estemos, no, es posible no, de hecho yo diría que es casi seguro que es posible que estemos instaurando herramientas que en un pequeñísimo porcentaje no son eficaces, ¿no? Más difícil sería que fueran perjudiciales, pero es así y eso la gente lo tiene que saber. Y esto pasa con todo, ¿no? Pero es la manera que tenemos de jugar o de investigar existiendo el azar. Es que ojalá no existiera, ¿no? Claro, claro, pero existe Pero y existe. el modo de jugar con ellos es eso. De hecho, en la vida cotidiana, cuando tú sales ahora a coger tu coche, estás jugando con probabilidades. Claro, Es muy probable, y así sabes y así asumes, que no vas a tener un accidente, pero no estás seguro. claro. Entonces todos elegimos las acciones en las que probablemente va a ir Mm, mejor la cosa, pero claro, siempre hay un riesgo de fallo, de equivocación, con claro. el que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo fue en tu experiencia montar el primer servicio de bioestadística en un hospital o en una universidad española? ¿Qué reticencias te encontraste? O no sé, a lo mejor fue todo perfecto. Porque supongo que los médicos pues, nos cuesta adaptarnos, ¿no? A las cosas Sí, nuevas. sí, fue muy interesante y fue muy fácil porque el médico que era decano de la facultad y director del hospital estaba recién llegado de Alemania, Ujú, era un hombre muy joven, podía tener en torno a los 40 años y tenía claro que había que hacer un servicio de este tipo. Entonces era lo que en el ambiente académico llamamos mi señorito, porque era la persona que me apoyaba, que apoyaba esta idea. Me eligió a mí para dirigir el servicio, no por grandes méritos míos, sino porque no había más personas que se dedicaran a eso esto. mismo. Entonces, siendo relativamente bastante joven, me vi jefe de servicio, creo que el más joven de España de la sanidad pública en aquel momento. Y todos el resto de las especialidades tenían jefes de servicio pues entre 40 y 50 años, todos. Eran jóvenes y, por tanto, muy abiertos a... No había gente de mucho prestigio, de mucha edad, que suponen una inercia que hay que vencer. Era gente muy abierta y la verdad es que fue muy interesante. Cuando tuvimos la crisis del COVID y la pandemia, tú te posicionaste abiertamente porque, bueno, en favor a, digamos, la investigación científica y que estar en una plena crisis sanitaria, vamos, de tu boca salió que no justificaba, digamos, reducir o disminuir el rigor científico que nos debe, bueno, debe suponer la práctica de la medicina. ¿Cómo fue, bueno, en tu experiencia o qué opinión tienes acerca de lo que ocurrió? Mi experiencia fue problemática porque, teniendo claro, como todos mis compañeros, creo, que no hay que reducir el rigor científico, una vez más el problema es qué es rigor científico, con qué parámetros se evalúa, y no es lo mismo la necesidad de hacer una investigación en un contexto de normalidad, donde no hay una urgencia, una situación urgente, como cuando los laboratorios desarrollan nuevos fármacos, generalmente tienen un tiempo para ello y unos medios, tranquilamente, sobre todo tiempo, que ante una emergencia médica. Entonces, en una emergencia médica no puedes, por supuesto, saltarte las reglas del sentido común básico de la prudencia, pero sí puedes simplificar muchos aspectos burocráticos. Entonces, los aspectos burocráticos, por ejemplo, en el entorno de los ensayos clínicos, Ujú. todos sabemos que los aspectos burocráticos tienen una carga bastante pesada, que implica inversión de tiempo y de dinero notable. Entonces, se podrían haber hecho estudios con el mismo rigor que los ensayos clínicos, pero sin tanta carga burocrática, que Ajá. hubieran sido mucho más ágiles y hubieran ahorrado tiempo y hubieran permitido quizá detectar métodos, técnicas preventivos y curativos que no se pusieron de manifiesto. ¿Y crees que eso debería haberlo hecho por parte, no sé, de las empresas o los médicos tomar la iniciativa o cómo hubiera sido idealmente? Es complicado el tema porque las empresas, la industria farmacéutica, Ujú, que yo en general quede claro que defiendo por lo mucho que ha aportado, que aporta y que seguirá aportando a la medicina, pero a su vez, como todas empresas muy grandes y mastodónticas en muchos casos, pues tienen una inercia que decíamos antes, difícil de vencer. Entonces tienen una metodología y defienden una metodología, y si tienen poca cintura a veces para adaptarse a una situación nueva que exige, manteniendo el rigor, actuar de un modo más ágil.
menos tiempo, menos dinero y sustituyendo el tiempo y el dinero por ingenio en el diseño de los estudios. Ujú. Y ahí creo que se echa de menos una respuesta más ágil por parte de la industria farmacéutica y también de las autoridades sanitarias, en los institutos de salud nacionales e internacionales, desde la OMS Ujú. hasta cualquier instituto provincial. Creo que primó a veces la inercia, tradición burocrática Ujú. sobre el ingenio para adaptarse mejor a la situación. Realmente grave, porque estaba en juego la vida de muchas personas, Sí, ¿no? yo creo que es grave. Para mí y otros que estábamos viéndolo así, era desesperante. Ujú. Era desesperante ver cómo yo he visto, no sé si hay tiempo, a ver si puedo decirlo brevemente. Imagínate que un jefe de servicio, porque es la realidad, un jefe de servicio muy prestigioso, el servicio y el jefe de un hospital español, presenta un proyecto de ensayo clínico a la Agencia Española del Medicamento para el COVID-19 y se lo rechazan. Él presenta un estudio clínico muy bien documentado. Este hombre ha publicado en revistas internacionales, muchísimas, tal, tiene un prestigio enorme. Presenta un proyecto muy bien documentado y se lo rechazan por motivos de metodología bioestadística, básicamente, no de tal. Y cuando yo miro esos motivos del rechazo, eran absolutamente inválidos. No había ningún motivo para rechazar aquello. Y aquello se fue a la basura, aquel proyecto, avalado por la ciencia, por el razonamiento, por la experiencia del médico que lo proponía, Ujú. y te sentías impotente ante esta situación. De cierto modo parece que estamos, ¿no?, a su merced. Sí, estamos a merced a veces de autoridades sanitarias que, como siempre, en esas entidades, igual que pasa en los laboratorios farmacéuticos, Ujú. en las agencias sanitarias, a veces hay gente muy cualificada y a veces no tan cualificada. Ujú. Y estamos a merced de esas personas. Sin embargo, todo esto a mí me resuena lo que me dices, porque yo lo que, bueno, en medicina o en salud, o incluso ahora en redes sociales, lo que uno de los clichés que más se escuchan cuando alguien defiende cualquier cosa que tiene que ver con la salud, te dice, esto está basado en evidencia, el estudio científico dice, y puedes ver mensajes absolutamente contrapuestos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir o qué nos podrías aportar respecto a esta religión de la medicina basada en la evidencia? ¿Es necesario? ¿Es siempre bien? La evidencia no es solo un estudio, es que no. Yo estoy a veces muy perdido, te lo confieso. Sí, sí, es un problema grave, pendiente de solucionar. Ayer un compañero iba a presentar en el Ministerio de Sanidad un proyecto para hacer unas jornadas científicas cuyo título era los ensayos clínicos, como se conciben hoy día, con el formato burocrático que tienen hoy día, no son ni la primera fase ni la última de la evidencia médica en medicina. Porque la primera fase son estudios piloto que pueden ser muy interesantes. La última fase son estudios epidemiológicos a largo plazo. Los ensayos clínicos, que están muy sacralizados hoy día, son una parte importante, pero para nada la única. Y con mucha frecuencia yo observo que compañeros que apelan a la evidencia científica no están suficientemente documentados, no conocen el tema, pero hay una tradición y además cuando apelan a este concepto, a veces sin conocerlo muy bien, otros compañeros que tampoco lo conocen bien, pero se apuntan a... Yo en una clase con los chicos, igual en la Facultad de Medicina, que cuando doy cursos de posgrados a compañeros, en ese sentido, no puedo nunca dejar de contar la parábola esa que todos conocemos del cuento de los niños, porque creo que es muy presente en nuestra sociedad actual, de la historia del emperador desnudo. No sé si la identificas. El emperador, Me encantará escucharla de nuevo. el emperador encarga a su sastre que le da dinero para que compre unas buenas telas para su traje. El sastre se gasta el dinero, el pobre, por necesidades familiares. Y cuando el emperador le llama para que le traiga un nuevo traje, resulta que el sastre no tiene el traje ni el dinero para comprar la tela. Y camino de la corte, cuando ya asume que le van a cortar la cabeza, como en los buenos cuentos de nuestra infancia, se da cuenta que el emperador no es muy listo y que podría engañarle. Y entonces llega el emperador y le dice, aquí tengo la tela más bonita del mundo y mejor, pero tiene una característica especial, y es que para verla hay que ser muy bueno y muy inteligente. Los que no son muy buenos y muy inteligentes no pueden ver la tela. Entonces habrá gente que no la verá porque no es o bueno o inteligente.
Entonces el emperador dice, yo soy bueno, inteligente, por supuesto. Y entonces, ¿le gusta a usted esta tela, emperador? Sí, sí, me gusta muchísimo, es una tela. El emperador llama a todos los cortesanos y que informados de esta situación, todos dicen, por supuesto, que el traje es buenísimo, la tela es muy hermosa y todo el pueblo que acude a la plaza del castillo de tal, los cuentos, informados de estos, todos dicen, porque cada uno cree que los demás si ven la tela y él como no la ve, pero oculta que no la ve, diciendo es muy bueno y muy inteligente, ¿no? Entonces hay un malentendido común que no tiene ningún sentido, que estorba a todos, que no vale para nada y que sin embargo se mantiene. Ujú. Una de las versiones del final del cuento es que un niño dice que no participaba por su corta edad de aquel convenio, dice, pues si yo no veo nada, el emperador está desnudo. Y entonces otro dice, yo tampoco. Y otro se anima, pues yo tampoco. Y entonces le va corriendo una ola de sensatez en que la gente dice la verdad, ¿no? Pero durante mucho tiempo se vive en el engaño colectivo. Algo de eso está pasando realmente hoy en la investigación médica. Ujú. Y es verdad que no paramos o sea, si tú estás un poco metido, te das cuenta que no paran de salir estudios científicos continuamente, pero continuamente. Se llenan, y ojalá fueran las revistas más prestigiosas del mundo, donde se habla pues, a nivel mundial de ensayos con miles de pacientes o estudios más comedidos con menos, pero interesantes, pero es que se llenan de estudios que realmente la mayoría no aportan casi nada. ¿Hasta qué punto eso es real? Me refiero que reflejan una investigación cierta, porque yo puedo pensar que estamos participando de un circo donde no se aporta tanto y luego como se premia al que investiga, al que es bueno, pues se da pie a todo eso. ¿Tú qué crees de eso? Sí, que ahí están unos problemas básicos, el publica o perece. Ujú. Los profesionales tienen, en medicina en particular, que estamos hablando ahora, tienen que publicar, entonces publican cosas más o menos interesantes y como me decía un compañero hace poco, hoy día con los recursos informáticos elementales puedes encontrar, si rebuscas, evidencias a favor de lo que quieras, prácticamente. En cualquier parte del mundo habrá habido Claro, alguien que ha publicado algo sobre una claro, cosa que resulta que, o claro. incluso aunque no haya falsificado los datos. Claro, es que no, según lo que hemos comentado, de cada 100, 5% menos te van a salir por azar, al contrario de lo que es la realidad, ¿no? Exactamente. Y si ocultas los otros 95, si yo hago 100 estudios demostrando para ver si este vaso de agua cura cierta enfermedad, en 5 de los 100 aproximadamente me saldrá un valor P menor de 5%. Si digo, en los otros 95 ha salido inútil, pero si me callo, es lo que, Ujú. lo que llamamos sesgo de publicación, ¿sí? Claro. Entonces hace muchos Claro, es que estudios. en realidad las revistas escogen lo que se publica. Yo lo mando, no sé si la gente lo sabe, pero uno hace una investigación, no tiene pacto con nadie, entonces empieza a mandarlo hasta que se lo publican. Si el estudio es interesante, bien por sorprendente o bien por útil o por lo que sea, te lo cogen. Si el estudio no dice nada, no te lo cogen, con lo cual lo que se publica es más, bueno, puede ser con mayor probabilidad interesante. Sin duda, sin Sí, duda. sí, eso es un problema. Eso condiciona muchísimo. Sí, oye, y los avances científicos que estamos viendo a nivel, no sé, computacional o de inteligencia artificial, ¿han cambiado la manera en la que se hace estadística o no? Cuando tú empezaste, no sé, no había ordenadores, ¿no? Ciertamente. Sí. Yo recuerdo mis primeros cálculos con una buena calculadora. Madre mía. Y recuerdo el primer ordenador que conseguí que me compraran en el decanato de la Facultad de Medicina de La Laguna. Y un ordenador primitivo, con unas cassettes, funcionaba, con unos datos en serie, progresiva. Y claro, se fue modificando todo esto muchísimo. Son dos cosas distintas y paralelas. La tecnología informática que permite cálculos masivos, muy rápidos y muy fiables, es una cosa, pero los conceptos de análisis estadísticos, esos están establecidos, como antes ¿Así? comentábamos, desde hace unos 100 años Qué aproximadamente. fuerte, o sea, lo que son los cálculos que hay que hacer son los mismos. Son básicamente los mismos. Se van incrementando poquito a poco detalles técnicos, algunas veces jugosos, otras veces menos, pero el gran grueso de la investigación es la misma. Lo que aumenta es la cantidad de datos y la velocidad de cálculo. Claro. Y eso es un factor a su vez determinante e importante. Claro, porque yo me imagino que hacer a mano o con calculadora los estudios estos que vemos ahora, a veces con cientos de miles de pacientes, sería imposible. Sería imposible, absolutamente. Sería imposible, para eso necesitamos los ordenadores. ¿Y eso, en tu opinión, ha mejorado la calidad de la investigación médica o no? No tanto. Sí puede mejorarla. Ujú. Todo lo que sea información y la posibilidad de analizarla, si se utiliza bien,
sí pueden mejorarlo. Ujú. Obviamente también puede haber mucha basura en los datos y, Sí. como decía aquel, si metes basura en una base de datos, al final sacas basura. Ujú. Pero bien analizada puede dar una información Ujú. y además en los próximos años lo iremos viendo Claro. cada vez de modo más manifiesto. Tampoco quiero yo aquí ser como vehículo de dar malas noticias o agurero, porque creo que evidentemente la ciencia avanza y tendremos maneras de asegurarnos de lo que vamos investigando o concluyendo realmente refleja es fiel a la realidad. ¿Cómo podemos, bueno, no sé, los sanitarios, los que nos informamos o la gente normal que quiera aprender de ciencia, estar segura o acudir a fuentes? ¿Cómo podemos informarnos de algo que de verdad sea fiel a la realidad? Si podemos estar sujetos a tantos errores como estamos Claro, claro, comentando. tanta información y se relaciona la buena. Hombre, en ese sentido, iniciativas, por ejemplo, Ujú, como la Fundación Cochrane, ujú. es muy, muy de alabar. Muy buena. Gente que, ¿Qué es? en principio, ¿Qué es la Cochrane? Por comentarlo. pues un convenio, un colectivo de científicos de medicina de primera línea que, siendo conscientes de estos problemas que estás comentando, decidieron que cada vez que hay un tema de interés, hacer una revisión sistemática de todo lo que ha sido publicado sobre ello y publicar un resumen diciendo hay tanta información a favor de esto, este medicamento es prácticamente seguro que es útil, dudosamente útil, Ujú, probablemente no hace nada. Eso tras una revisión sistemática muy amplia, ujú. libre en principio de sesgos comerciales, ¿qué tal? Y lo que pasa es que como toda actividad humana, pues es susceptible de finalmente liarse la cosa y Sí, complicarse. sí. Por ejemplo, de los 13 miembros fundadores de la Fundación Cochrane, uno de ellos fue finalmente expulsado por denunciar muchas falacias en las cosas publicadas, un danés. Em, y cuando fue expulsado por los otros 11 que quedaban, fue expulsado por 6 votos a favor de la expulsión y 5 de la no expulsión, lo cual Sí, ya dice dice que mucho estuvo, que de estuvo cómo liado. estaba la cosa así, ¿no? Entonces, hasta las iniciativas más honestas e interesantes y cualificadas, el factor humano es inevitable que pueda complicarlas, pervertirlas, Pero a mí la Cochrane me gusta mucho y me ayuda. Cuando tengo dudas de algún tema, a veces miro si la Cochrane lo ha revisado, porque realmente te da una información muy... ¿verdad? Además, lo hace de una manera resumida, siempre tiene como un resumen que es bastante claro. Es muy interesante. En tu experiencia, opinión o creencia, ¿se falsifican a veces los estudios científicos? ¿Se S- manipulan? no puedo saberlo como no lo sabe nadie, claro, así con toda fiabilidad. Yo diría que en manipular datos numéricos, probablemente relativamente poco. ¿Por qué? Probablemente relativamente poco ¿Porque es difícil o qué? por el riesgo que sienten, yo creo, a las personas a que se les diga, a ver, presenten ustedes sus datos, la coherencia. Yo recuerdo de las muchas anécdotas en este campo. Recuerdo en el MIT, tenía un compañero que trabajó allí un tiempo, yo estuve un tiempo allí también haciendo asesoría estadística de algunos compañeros, y corrió la voz entre el ambiente médico de que unos doctorados postdoctorales, unos becarios postdoctorales, habían sido expulsados violentamente de repente porque su jefe les había encargado un trabajo, el jefe suponía que no había efecto de un cierto producto, les encargó un trabajo para compararlo y ellos, en su ánimo de complacer al jefe, le llevaron en muy pocos días unos resultados en que decían, mire, en efecto, usted tenía razón, el grupo sin el tratamiento nuevo dio este resultado y el grupo con el tratamiento nuevo dio exactamente el mismo resultado, pero exactamente con dos decimales, 47,28, 47,28. Y eso es estadísticamente Claro, imposible muy difícil. prácticamente. Entonces rápidamente se les pidió, ¿cómo es eso? A ver, enséñenos las libretas de laboratorio y tal. Y se comprobó que aquello era falsificación. Fueron expulsados del MIT, que no es broma, ¿no? Madre mía. De la comunidad científica es más difícil expulsar a la gente Claro, porque sigue porque las trabajando. cosas se difunden por ahí, se difuminan, pero yo supongo que la mayor perversión, por decirlo de algún modo, más que en falsificar datos, sería en el sesgo de publicación, Ujú. en no publicar lo Todo que, mejor. lo que no sale positivo y publicar solo lo que sale positivo, que por azar te va a salir saliendo casi en cada cosa. Sí. Claro, 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 eso sí es verdad. ¿Tú conoces estudios en los que esto haya pasado?
Hombre, me viene a la mente uno que comento mucho en las charlas que doy, que es el de un neurólogo de Cali, en Colombia, que ante el problema que todos podemos entender, los neurólogos, los médicos en generales y los pacientes también, y es que hay un cierto número de pacientes de epilepsia en que esta es resistente al tratamiento habitual con los que los médicos, los neurólogos controlan la gran mayoría de los casos. La Ujú. gran mayoría de los pacientes con epilepsia están bastante bien tratados y hacen una vida cuasi normal con su tratamiento. Pero hay un pequeño porcentaje en que no ocurre así. Lo llaman epilepsias refractarias resistentes al tratamiento. Bueno, pues este neurólogo colombiano decidió probar con la ivermectina en base a algunos estudios previos que le permitían al hombre apuntar esta sospecha y con unas dosis de ivermectina que le garantizaban que estábamos en un margen de seguridad notable, sin ningún riesgo, decidió probar y consiguió hasta 32 casos de epilepsia refractaria que hasta ese momento estaban llevando más de 10 años en esa situación crónica y sin solución. De pronto les instaura este tratamiento que era lo mismo que llevaban sin Ujú. quitar nada del tratamiento previo, le añade su ivermectina en dosis bastante moderadas y al cabo de un año en todos hubo una reducción drástica, dramática del número de crisis al año, ¿Cuán- bajando desde el orden de 40 o 50 al año, algunos muchas más, hasta 1, 2, 3, 5 al año. Esto fue publicado en esta revista española, Neurología, y a mí me llamó tanto la atención. Fue publicada en el 2017. Busqué si había continuidad de esto, si otros neurólogos, habiendo visto esto, habían continuado en esta línea. Silencio absoluto. Hablé con el autor de este trabajo. Me mostró su ilusión, su interés, que sigue trabajando en esto, pero nadie quiere publicarle. Cuando lo publica, le dicen que son pocos casos, que estadísticamente no es tal, que metodológicamente tiene defectos. Habría que ver qué defectos tiene, pero no tiene defectos suficientes como para invalidar el resultado. Bueno, pues es un ejemplo más en cómo algo que no interesa en algún tipo de ámbitos puede estar po- siendo silenciado y perjudicando a los pacientes. Porque la ivermectina es un fármaco barato. Es barato, No, es muy no barato, hay intereses detrás. no hay interés detrás, es un fármaco cuyos descubridores recibieron el premio Nobel de Medicina en el 2015, Ajá. un japonés y un americano de Estados Unidos. Y está en plena ebullición de investigación en muchos ámbitos, pero es muy barato, no es patentable y en algunos casos pasa lo que... Desgraciadamente, eso quizá es lo que muchas veces se malinterpreta con la mala intención de la industria farmacéutica, que no es mala intención, es que simplemente son empresas, hacer un ensayo clínico cuesta pues millones y millones de euros y si no ven una renta, pues no se puede hacer. Eso no significa que los quieran enfermas, pero sí que es que investigar, para bien o para mal, cuesta dinero y entonces pues tenemos que valernos muchas veces de, uno, estas investigaciones que se hacen con algo de rentabilidad y de otras investigaciones de peor calidad, pero que se hacen sin una rentabilidad detrás. Al final, pues teniendo la cabeza fría, pensando si las cosas tienen sentido, pues quizás puedes tomar unas decisiones, ¿no? Clínicas y terapéuticas que merezcan la pena. Pues sí, es una pena y un problema que tenemos. Sí, yo en ese sentido, en la UCAM, por ejemplo, Ujú. defiendo mucho que se utilice, la UCAM trabaja, dedica importantes cantidades de dinero a la investigación sin ánimo Mm. de lucro y las universidades públicas y privadas, de algún modo, deberían de compensar esta carencia que, por otra parte, es lógico que la industria farmacéutica pues tienda, obviamente, a no prestar atención Claro, a aquello que no va a reportar beneficios claro, porque no es patentable, ¿no? claro. Pero la investigación pública y privada debería de compensar estos déficits. La verdad que es una pena y un problema. Bueno, no sé, yo he intentado siempre ser fiel a la realidad cuando he investigado en cosas Seguro que sí. de- Pero bueno, vamos, has estado vinculado y estás a diversas universidades y has impartido pues cientos de cursos a profesionales de la salud sobre bioestadística. En tu opinión, ¿cuál es el principal reto que te enfrentas cuando los médicos quieren aprender estadística? ¿Saben los médicos estadística? No, creo que hay que decir claramente que no. Muy inmediatamente a continuación hay que decir que no tienen por qué saberla porque conocer un poquito bien la estadística supone años de esfuerzo y de práctica. Sí. Y ese tiempo lo necesitan los médicos
para su trabajo y para formarse cada vez más cada uno en su especialidad. Por tanto, no es de mérito de los médicos no saber estadística. Ujú. Igual que no es de mérito de los médicos no saber ginecología, salvo si eres ginecólogo, ¿no? O no saber psiquiatría, salvo que seas psiquiatra. Entonces, habría que tomar conciencia que la bioestadística es una especialidad médica tan compleja como cualquier otra, de distinta caliz, pero tan compleja, y que la mayoría de los médicos no la conocen, como es lógico, pero se diferencia de las demás en que es transversal y entonces afecta a A todo. cualquier médico que quiera investigar, se Ujú, le pone por el medio esta disciplina ujú, y la escasez, la deficiencia de formación en esta disciplina es un problema importante. Y yo creo que es que la enseñanza que damos de las matemáticas ya en el bachiller, antes de empezar la carrera, y de la bioestadística en la carrera y en los posgrados, no siempre es una enseñanza muy adecuada, muy feliz, y creo que hay un déficit importantísimo. ujú. ¿Y debería de mejorarse enseñando a los médicos o incorporando un eslabón nuevo en la cadena médica, sanitaria, que sea el bioestadístico? ¿Debe de estar presente o no? Yo diría que ambas cosas. Sí. Yo diría que es absolutamente necesario que haya más bioestadísticos, médicos bioestadísticos a disposición de los médicos de todo tipo para que Ujú, comuniquen con ellos, y que a su vez la enseñanza de los conceptos bioestadísticos generales sea más eficiente, más adecuada, desterrando el formulismo matemático que no les gusta a los médicos y que no tienen por qué conocerlo, insisto, pero ujú. es que se puede enseñar conceptos básicos de análisis estadístico sin recurrir a prácticamente ninguna herramienta matemática, siendo una disciplina fundamentalmente matemática y que se beneficia de la magnífica aportación que la matemática hace al hombre en la evolución científica. Siendo esto cierto, los conceptos básicos del análisis estadístico en medicina se pueden transmitir y enseñar sin utilizar ninguna fórmula matemática. Sí. Sí, y por eso la inmensa mayoría de nuestros colegas podrían perfectamente entenderlo si se hiciera una enseñanza que yo considero más adecuada, la pertinente. Ujú. Es bastante interesante. Yo creo que algunos compañeros míos que no saben que podía ser algo sencillo, pues a lo mejor se sentirían atraídos, ¿no? Por esa, bueno, por la bioestadística, cuando nos parece a la mayoría, pues un rollo, cosa de matemáticos, yo no sé de números, ¿no? Me Exactamente, dedico a la salud. exactamente. La mayoría tienen, los estudiantes de medicina, por ejemplo, primero de medicina, hacemos encuestas, la mayoría tienen aversión hacia las matemáticas, algunos pocos indiferencia y una minoría tienen una querencia manifiesta por ella. Pero solamente a través de, yo diría, de profesores muy adecuados Ujú, puedes invertir estos porcentajes ujú. y conseguir que la mayoría de los estudiantes le cojan gusto a esa herramienta que tanto puede aportar en la investigación médica. Te voy a hacer ahora quizá la pregunta más comprometida y que a lo mejor podemos intentar o puede comprender o resumir algo de lo que hemos hablado. Y es lo que mucha gente se pregunta, porque otra de las cosas que yo escucho mucho es que ese estudio no vale porque está financiado por la industria, ¿no? Ujú. Como si la industria farmacéutica nos quisiera enfermos y solo quiere, bueno, pues eso, mantenernos insanos para que compremos sus productos. Pero manipula o mete mano la industria farmacéutica en la investigación médica. ¿Hasta qué punto esto es cierto o es un mito? Pues probablemente ambas cosas. En parte es verdad y en parte es mentira, supongo. O hay datos. No sé si recuerdas al profesor Jean-Manuel Laporte, farmacólogo catalán, Sí, lo recuerdo. que dice, y además avalado con información Él seria, tiene una opinión muy, muy clara tiene una sobre esto. opinión muy clara y dice algo así como de todos los fármacos que se utilizan, aproximadamente un tercio son útiles, Ujú. otro tercio son inútiles y otro tercio son perjudicial. Algo de esto aproximadamente dice Laporte y además avalado en parte con datos serios. Yo creo que el hombre muy honesto ha ganado algunos juicios importantes frente a la industria farmacéutica. Yo, como te decía antes, creo que la industria farmacéutica trabajan compañeros nuestros muy cualificados y muy honestos, ciertamente. En los puestos técnicos, científicos, de base. Otra cosa que puede ser muy distinto es los altos puestos directivos de la industria farmacéutica, donde ahí puede haber más, a veces, vicios de marketing, intereses comerciales, mucho más que sanitarios, donde en parte, en algunos casos, sí podría de ser eso, de prefiere la industria, insisto, algunos gerifaltes de la industria, no los colegas que trabajan científicamente en la industria,
prefieren pacientes crónicos, obviamente, porque son consumidores y tal. ¿Implica esto que manipulan la investigación? No es necesario, como decía antes, no es necesario manipular datos, datos falsos, pero a veces, como se ha demostrado, se ocultan algunos resultados que no convienen durante bastante tiempo. Cuando me acuerdo, no con fármacos, sino por ejemplo con el tabaco, una Sí, época en que se puso de manifiesto, pero que todo esto no es específico de la medicina, pasa en sí, todos sí, los sí, sí, ámbitos. sí, Ahora que estamos hablando de cuando tal, me he acordado de cuando alguna fábrica de coches muy famosa y muy importante ocultó que, sí, no, sus que motores. no sé qué Ah, motor era contaminador tenía y tal uno. y cual. Sí. Es la condición Bueno, humana. no solo lo ocultó, sino que lo que tenían era un sistema que cuando él detectaba que le estabas haciendo una revisión Ahí va. disminuía las emisiones. Y entonces cuando salía a la carretera volvieron a tener sus emisiones. No me digo que se justificaban, no, se pone en modo taller o algo así, y entonces Ajá, disminuía, o así lo entendí yo, porque es que yo tuve un motor Volkswagen ajá. afectado. Afectado por Sí, eso, mira sí, qué sí, sí, casualidad. sí, sí, sí. Yo creo que es la condición humana. Afecta a todas las profesiones, a todas las personas, afecta a los médicos, afecta a los pacientes. eh, hay que convivir con eso. Y bueno, se Ya, trata. bueno, pero cuando estamos hablando de salud me parece algo bastante flagrante y bastante grave lo que estamos planteando. Lo que Es pasa es que especialmente grave, porque si te hacen un coche malo o un puente que se hunde, si no hay gente no, en ese momento en él, pues bueno, es una sí, lástima y es un problema, es un delito también. Pero cuando estamos hablando de la enfermedad y de la salud, es mucho más serio y tendríamos que ser más exigentes en este caso. A mí me llama la atención que muchas veces los grandes directivos de las industrias farmacéuticas, de las tal, no son médicos, ni biólogos, ni no, farmacéuticos. Es gente, ¿y usted por qué es el director en España de tal laboratorio? Dice, no, yo trabajaba vendiendo globos aerostáticos en una industria y como fui un gran ejecutivo muy eficaz, aquí pues me estoy. fichó esta empresa. Y no tengo nada que ver, yo aquí estoy a obtener resultados, a que, que haya rendimiento y tal. Eso quizás se podría legislar a favor de que los responsables de la industria farmacéutica en todos los casos fueran, Éticamente correcto, ¿no? para que fueran éticamente correctos, que fueran al menos profesionalmente relacionados Es con. que no sé yo si eso te garantiza lo otro. No, garantizarlo me temo que no. Por Me eso, temo sí. que. Pero bueno, también los médicos a nivel individual y en todos los niveles también tenemos nuestros fallos y Sí. tenemos nuestras críticas. ¿Y no te llama la atención que pues, te pregunto por el colectivo sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, todo, pero quizás todo el mundo mm, parece que tenemos que atenernos a lo políticamente correcto, ¿no? O en lugar de decir, oye, es que esto a lo mejor tenemos nuestras dudas, o por qué no cuesta agruparnos para alzar una voz en contra. También tienes mucha experiencia. Ese es un problema que nos afecta a este mundo de la medicina y a todos los demás en la sociedad actual. La mayoría de la gente, tú la oyes hacer comentarios en privado en contra de algún tema en el que políticamente correcto hay que simular algo o hacer algo y sin embargo no nos atrevemos a decirlo en público. Es un problema grave y que supongo que tendrá que ser revisado y llega un momento en que pase como con el emperador desnudo, que alguien diga, pues no, lo políticamente correcto muchas veces no es lo más adecuado y además hay que permitir a la gente, al menos, que se exprese con otros parámetros, opinando de otro modo y que no por eso tenga que ser señalado inmediatamente calificado de comunista, supuesto que comunista es ser muy malo, o Sí. fascista, supuesto que fascista es ser muy malo, le ponen adjetivos a la gente en cuanto dice algo que no es lo que se vende en ese momento como políticamente correcto en todos los ámbitos. Creo que es una pena, que está perdiendo la sociedad calidad intelectual por Era eso. distinto hace unas décadas. Sin duda, Sí, sin duda. En investigación médica, por ejemplo, yo recuerdo hace 30 años, hace 40 años, llegaba cualquier compañero, llegaba el neurólogo, te decía, oye, que tengo un estudio que estoy pensando que tal tipo de dieta es saludable para tal otra cosa, que previene tal asunto y tal y cual, voy a hacer un estudio, venga, lo vamos a diseñar, vamos a tener resultados. Ah, pues sí, venga, lo vamos a hacer. Y se ponía en marcha y bajo la responsabilidad de aquel profesional, que era un profesional cualificado, un profesional responsable en todos los ámbitos, burocrática y profesionalmente, se hacía ese estudio y se publicaba. Hoy día, cuando alguien dice algo de eso, o sea, no, un momento, ensayo clínico, pero ¿y hay antecedentes ya. previos que justifiquen esto? ¿Y hay autorización legal? ¿Y hay el visto bueno de no sé qué comisión?
comisión que en algunos casos no conoce para nada el tema en cuestión y que hace un informe absolutamente formal y por encima, si sabe de lo que está hablando, ¿no? Y entonces, muchas investigaciones que hace 30, 20 años se llevaban adelante prudente y eficazmente e iban aportando información gradualmente para el desarrollo de la medicina, hoy día se quedan en los cajones porque burocráticamente no reúnen las condiciones necesarias y recibe incluso el rechazo de la administración y del aparato legislativo que hay en torno a eso. Es una lástima. Es una ¿Crees? lástima y espero que recuperen los médicos la capacidad. ¿Cómo se puede poner en duda un médico que se supone autorizado para el día a día atender a sus enfermos, 5 o 50 pacientes cada día a pie de cama, no se le considera capacitado para diseñar una pequeña investigación y realizarlo? Pero no, usted no puede decidir sobre eso. Eso tiene que hacerlo un comité. Un comité formado por gente que en general no conocen ese tema en particular, ¿eh? Y Ujú. además ese comité velará por la seguridad de esos pacientes. ¿Cómo? Dice el médico. ¿Va un comité a velar por la seguridad de mis pacientes mejor que yo? ¿Cómo es posible semejante aberración, semejante ofensa? ¿Eh? Entonces, eso que está imperando hoy día habrá que solucionarlo más pronto que tarde y que el médico recupere la capacidad de hacer investigaciones que a veces son modestas, pero que van reflejando la inquietud del médico y su perspicacia para ir olfateando cosillas nuevas que hay que ir modificando y que se pueden hacer y que hoy día muchas veces se encuentran con las manos atadas porque la agencia europea o la agencia mundial o la agencia provincial dice que no, que eso hay que estudiarlo, que hay que verlo y a Mm. veces, como el caso que antes te decía del COVID-19 y el jefe de servicio que presenta un proyecto, le dicen que eso técnicamente no es adecuado y eso era falso, técnicamente es adecuado. Tengo las 14 razones que le dio la Agencia Española de Medicamento a ese jefe de servicio. No son válidas ninguna de ellas. Yo es que cada vez lo que más veo es mucha más burocracia y al igual que en la clase política creo que sobran muchos puestos, en el hospital y en el entramado burocrático del mismo también hay muchísimas reuniones, muchísimos comités en lugar de estar, ¿no?, al pie del cañón. Sinceramente, a mí es que ese mundo no me llama nada la atención. Cada vez que me piden formar parte de algún comité, digo que es que no quiero participar en eso. Pero sí que lo considero, bueno, yo supongo que ayudan, pero sí que es verdad que en el día a día creo que puede suponer más un escollo que una facilidad para investigar. Ellos se escudan en lo que tú dices, en la seguridad del sistema, pero yo no sé hasta qué punto todo esto son ramificaciones del Estado para controlar o que todo se haga bajo su visión, ¿no? Bajo su control. Yo creo que es así. Bajo su De hecho, control. yo los, muchos o los pocos compañeros que conozco cualificados que han sido incorporados a comités o estas cosas, se frecuenta que hayan durado muy poquito. Sí, O ¿no? no quieren entrar, o Sí. si entran con su mejor voluntad, y al cabo de 3 reuniones, Al ven que final, aquello bueno, no, que no se trataba de aportar conocimiento, aportar discusión, avanzar y tal. Lo que era más bien reunirse allí para acordar la próxima reunión y para poner alguna dificultad en alguien que estaba haciendo algo. Entonces, sin duda, puede ser que a los que estamos ahí ahora seamos hijos del estado del bienestar y no nos guste complicarnos o que tengamos una mentalidad menos agresiva. ¿Qué opinión tienes tú? pues también, sin duda, que la gente de tu generación, hijos del bienestar, tuvieron que. Debo decir que en mi generación, en España, también ya pillamos una ola relativamente buena, justo en mi generación, Ujú. donde disfrutábamos de una cierta prosperidad económica creciente, de unas ciertas facilidades, pero todavía la gente tenía la idea de que había que trabajar, que había que aportar, que lo de vivir del cuento no era lo más adecuado, ¿no? Y sin embargo, en las generaciones actuales sí que eso parece que hay más gente que asume que se trata del mínimo esfuerzo, no hay que aportar esa sensación de que la sociedad me ha dado mucho y a ver si yo puedo compensarla aportando mi trabajo honestamente. Esa sensación muchas veces no existe. Dicen, no, no, la sociedad me ha dado mucho porque soy muy guapo y me lo merezco. Ujú. Entonces, claro, ya a partir de ahí está la cosa. ¿Qué les dirías tú con tu, ya te digo, experiencia personal? Porque tú al fin y al cabo, catedrático de varias universidades, has estado fuera cuando yo supongo que no sería algo normal, ¿no? Irse fuera de España. ¿Te han regalado cosas? No sé, mándales un mensaje. Bueno, pues el mensaje es bueno, que cada uno revise realmente
¿Cómo sería una sociedad donde grupalmente e individualmente estuviéramos un poquito más felices, más acorde con la naturaleza y con nosotros mismos? Aquella en la que todos tratáramos de aportar un poco honestamente, en la que arrimar el hombro razonablemente, cada uno en la medida de sus posibilidades, fuera lo normal. Escaquearse para ampararse en ayudas oficiales de cualquier cosa, que eso no fuera lo normal. Porque eso, las ayudas oficiales en general, y dentro también de la medicina, pero en general en el mundo social, a veces son muy adecuadas porque apoyan ciertas causas que no reciben apoyo por lo total y conviene y tal. Pero otras muchas veces las ayudas oficiales son utilizadas para montar chiringuitos. Chiringuitos que aprovechan dineros que se les dan para hipertrofiadamente desarrollar no sé qué tema, que no tiene, vamos a estudiar el hambre en Malasia. Y entonces, pues para eso se consigue un cierto apoyo económico, pero aquí no hay gente que sepa sobre eso, pero se hacen informes variados sobre el hambre en Malasia, que aluden a otros informes que tampoco se sabe dónde han salido, y mientras tanto, una cierta gente pues tiene unos ciertos sueldecillos a cambio de no hacer nada, ¿no? En lugar de estar colaborando. Pasa en general y pasa en la medicina, por desgracia. Cuando yo te conocí ya estabas en edad de jubilarte Sí. y no, y no te jubilabas. No sé cuál es tu opinión acerca de la actividad y el ir haciéndose mayor. Yo siempre digo que no sé si llevo 80 años sin vacaciones o 80 años en vacación perpetua. Estoy en esa duda, porque no puedo distinguir exactamente. Yo mi trabajo me gusta y entonces no distingo a veces me llaman un domingo un compañero a las 8 de la noche a mi casa: "Oye, tales datos que estás analizando, qué resultado, y perdona que siendo domingo te moleste para esto". Y digo: "No, no, me da igual que sea domingo, que sea jueves, es un tema interesante, estamos en ello, hay que avanzar", ¿no? He tenido la suerte de que me gusta mi trabajo, debido a eso no me he hecho rico, ni siquiera moderadamente rico me he hecho. Al revés que otros muchos de mis compañeros, como es justo y es lógico que sean gente acomodada económicamente, pero y lo de retirarse, supongo que también va asociado en gran modo a cuando el trabajo que haces te molesta, te es una carga. Ujú. Entonces, bueno, pues cuanto antes puedes o cuando llega un momento y dices, me quito este peso de encima, ¿no? Cuando te gusta, porque es interesante y es bonito, pues yo No, creo no te cuesta. que no se tiene en cuenta y que es hasta el final, ¿no? Porque tú sigues investigando. Sí, 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 yo sigo Sí. completamente activo y físicamente, noto obviamente el paso de los años, pero mentalmente de momento me Es- sigo encontrando con la misma modesta capacidad que he tenido siempre. yo te veo igual que con 70. Ojalá, ojalá fuera así. No, no, se te ve. Tú has hecho mucho deporte a lo largo de tu vida. Sí, moderadamente, porque no he sido un deportista como tú, por ejemplo, que No, haces un deporte mentira, tú has más. hecho más deporte que yo, seguro. No, que Tú va, has ¿no? corrido mucho. Pero yo siempre moderadamente y tal, ¿eh? Pero sí, cuando me diagnosticaron obstrucción, ¿cómo llamáis? La Se transversa lo voy a decir anterior. aquí porque es que Luis fue mi director bueno, director, fue quien me ayudó con la estadística de mi tesis doctoral, que fue un trabajo que era complicado, acuérdate que era de variabilidad, teníamos muchísima medida de variabilidad de la presión arterial, con muchísimos aparatos de medida y sin él no lo hubiéramos podido sacar. Pero es verdad que yo lo conocí entonces y luego posteriormente lo conocí como paciente, porque le detectamos en una angiografía por TAC, por un escáner, que tenía una obstrucción en la arteria principal del corazón, la ascendente arterial. Pero estaba razonablemente bien si no hacía demasiado esfuerzo. Me acuerdo que si no acelerabas, pero incluso podías detenerte y seguir. Entonces le recomendamos intervenirse y esto es curioso porque en cardiología hace 5 años una obstrucción en una arteria del corazón detectada que te genera déficit de flujo que podíamos objetivar por una prueba era indicación de hacerse un cateterismo. Y luego salió un estudio muy importante, se llama isquemia, pero eso a los que no son cardiólogos les da igual, en la revista más importante de medicina del mundo, que es el New England, que decía que se demostraba que una obstrucción en una arteria del corazón que no daba síntomas, aunque tuviera signos el corazón de que sufría isquemia, no tenía por qué intervenirse. Entonces, digamos que tú viviste o tú fuiste un paciente que te resististe a hacernos caso
Y luego un estudio muy importante te dio la razón. Y aquí estás con tu obstrucción que has podido manejar médicamente, porque tú decías, no, yo hago ejercicio y me mantengo, entonces no sé cómo lo vives. Y en su momento lo viví, obviamente, Agobiado, estabas agobiado. agobiado, porque la obstrucción llegó a ser según la técnica esta de de Dice 85%. que es muy importante. Recurrí, hablé con muchos compañeros, entre otros Pepe Rodríguez, un compañero de Murcia que es muy interesado en medicina complementaria y alternativa, que me puso en contacto con otros compañeros, por ejemplo, un catedrático de fisiología de Santiago de Compostela. En particular se dedicaba a la endocrinología. Ujú, Y pensaba este compañero y piensa que la hormona del crecimiento ujú. puede favorecer, adecuadamente administrada, puede favorecer el desarrollo de circulación colateral. Entonces, sometiendo gradualmente al corazón a demanda progresiva con ejercicio progresivo, puedes ir poco a poco desarrollando Ajá. y de, Bueno, de hecho, eso es un mensaje chulo. O sea, yo no sé si es la hormona del crecimiento derivada de hacer ejercicio. Espero que no te pinchara esa hormona del crecimiento. Pero sí que es verdad que el ejercicio hace que se abran. Hemos dicho siempre que se creen, pero sobre todo es que se abran colaterales, es decir, pequeñas arterias que pueden bypassear, puentear una obstrucción que teníamos pues colapsadas o sin flujo. Y eso el ejercicio puede promover que se abran y entonces empiecen a dar circulación que suplan una obstrucción. Eso es verdad. ¿verdad que sí? Sí. Al respecto, yo puedo ¿Te has pinchado? comentarte un ¿Cómo truco. te ríes? Digo, ¿Eh? no sé, no sé, ahora me va a decir, no, me la he inyectado. No, tomaba oral. Así, bueno. ¿Eh? Pero decidieron los compañeros hacerme una prueba ¿cómo se llama? Una ecografía. Una ecografía dinámica Sí, con esfuerzo, con como ergometría. esfuerzo, como prueba. Sí. Entonces me dijeron, tal día, tal hora, te vienes a la clínica, te vamos a hacer la prueba. Y entonces yo hice trampa, que fue llegar una hora antes y ponerme a caminar progresivamente, cada vez más deprisa, en torno a la clínica a la que iba a entrar. Cuando llegó la hora, entré, venía medio sudado y tal, pero bueno, ¿cómo viene usted y tal? Es más, mientras esperaba, dijeron, siéntese usted para que le vamos a la prueba. Dice, No, 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 me no. mantengo de pie y además haciendo mis ejercicios y tal y cual. Y cuando me hicieron esa eco de esfuerzo con tal, Sí, aquel corazón latía perfectamente. regularmente, sin ningún signo de anormalidad, ¿Eh? de tal. Entonces te dijeron, bueno, mantente así. Entonces probaba y todos me dijeron: "Hala, vete para extra y tómate un Danacol en lugar de ponerte un stent". Probablemente el ejercicio previo de aquel rato estuvo favoreciendo Pues una puede ser la apertura de circulación. una circulación colateral. Sí. De todos modos, bueno, has hablado de. Te he sacado lo del ejercicio, porque creo que tú sí que has tenido muy presente en tu vida, que profesionalmente es, bueno, pues muy potente, que la felicidad también está haciendo otras cosas, ¿no? Y eso también, pues tú me serviste de ejemplo, ¿no? De ver de repente, pues yo era un pequeño que estaba recién llegado al mundo de la medicina, que quería hacer la tesis doctoral y yo veía pues a un señor con una experiencia brutal, catedrático de distintas universidades que ha estado en estancias en el extranjero, en Oxford, que disfrutabas también del ejercicio, tú has dado clase, creo que de literatura, de baile, entonces yo en eso sí que me inspiré mucho en ti o, bueno, en gente como tú. ¿Dónde, no sé, si quieres comentar algo, dónde has encontrado tú tu mayor remanso de paz o qué te ha hecho feliz? ¿Te has volcado en el trabajo? Porque también veo gente que se vuelca demasiado y digo, "Uf, no sé si os estáis equivocando". Sí, empezando por esto último, que no sé, hace poco nos comentaba el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que cuando todos los años hace un pequeño homenaje a los médicos que ese año se retiran por su avanzada edad, y varios de ellos dan algún pequeño discurso. Bastantes de ellos, en las sucesivas generaciones, siempre dicen: "Lamento, en mi vida pasada, exitosa profesionalmente como médico, lamento no haber dedicado más tiempo a mí y a mi familia". Ujú. Casi ninguno dice lo contrario. Entonces, es una regla que vale para todos, que quizá tenías que haber dedicado menos tiempo a tu cosa profesional. En mi caso, por ejemplo, el baile, el baile salón, la salsa, el tango, etcétera, a mí me gustaba y me gusta tanto como las matemáticas y como la medicina, que es mucho lo que me gusta, pero me parece que es tan satisfactorio y que Ujú, es una cosa que... Y entiendo que más que en la educación gradual de los niños y de los muchachos, ujú. debería abrirse, mm,
puertas a este tipo de educación, a este tipo de actividades que favorecieran luego una vida más sana, más entretenida, con mayor perspectiva de intereses que no el puramente profesional, sin Porque duda. además, si en algún momento se te acaba alguna de estas, bueno, dedicaciones, por una jubilación forzada o por una lesión, Ajá, estás acabado. claro, Claro. claro. Mientras que si tienes otros ámbitos de interés en la vida, pues siempre te mantienes. Ujú. Y los otros ámbitos de interés parece ser que junto con el ejercicio y la dieta adecuada es uno de los factores fundamentales, por lo visto, Sí. para la supervivencia larga, el tener interés en algo y participación en Es algo, ¿no? curioso. Yo esto no me he adentrado aún mucho, pero es una propuesta personal que tengo que es entender por qué. Porque cuando yo escribí un libro que se llama Lo que tu corazón espera de ti, y cuando yo decía, reflexionando, digo, ¿qué mandamientos o qué espera realmente nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros genes de nosotros, ¿no? Entonces, pues lo hilaba con el libro y yo decía, bueno, pues él quiere que nos movamos para sobrevivir, porque estamos hechos para estar en movimiento. Él quiere que nos alimentemos de lo que da la tierra, es evidente, no podemos estar hechos para comida congelada o, bueno, ultraprocesada. Él quiere que nos sincronicemos con con los ciclos del planeta, quiere que vivamos de día y durmamos de noche, es evidente que somos animales diurnos. Él quiere que conectemos con los demás y una cosa inherente al humano, que lo tenemos desde pequeños, es él quiere que le demos sentido a todo. Él quiere que seamos curiosos. Y si te das cuenta, los niños desde pequeños estamos intentando descubrir cómo funciona, luego vienen los por qué, papá, por qué, mamá, por qué, y luego durante nuestra vida realmente estamos siempre aprendiendo. Y para mí la persona que se aclimata y no quiere seguir, pues, es que aprendiendo no significa leerse un libro de filosofía o de ingeniería industrial, es que significa ver una película y que me interese. Quiero saber por qué le pasa esto, quiero cotillear, quiero... O sea, esa mente activa me parece que es fundamental con tener una buena salud. Y aún no lo he podido explicar del todo. Te confieso que es mi asignatura pendiente y estoy dando aquí como un spoiler de seguramente que vaya a mi segundo o tercer libro, porque me parece interesantísimo, pero creo que es inherente a estar saludable, a querer comerse el mundo. Pues yo te propongo una tesis en sociología Sí, sobre eso. Además, una tesis en contar que yo creo que hay pocos, sí, psicólogos y sociólogos buenos, sí, tipo no divagación gratuita, sino relaciones entre las personas, entre las cosas. Te propongo asociarte con un buen profesor de esos y hacer una bonita tesis que sería tratando de objetivar en cierto modo sí. ¿Cómo puede cómo ser se eso? relaciona eso, que Sí, sin duda es así, sí, sin sí. duda es Yo lo tengo así. claro. La persona que pierde el interés por saber cómo va esto Sí. se muere. Por cierto, hace poco me llegó noticia, no sé, de que los tales, ¿cómo eran? Los puntos azules, esos Los Blue sitios, Zones, sí, los de tal, las zonas azules. que si todo eso era medio Era camelo, por mentira. lo visto, Sí, ¿no? sí, eso dicen. Que faltan Eso partidas de nacimiento, que la sí, sí, que gente, ahora ya no son tan que mayores. en edad mayores, que cuando se muere el abuelo la gente se calla para seguir Para cobrando la cobrar. pensión, Sí, sí, etcétera sí. y tal, ¿no? Sí, Estaba sí. desinflando un poco el Sí, sí, es asuntillo ese, verdad. ¿no? Eso lo he escuchado yo también, que no hay buenos registros y que puede ser más marketing, ¿no? Porque sacan documentales Claro, claro, y claro. algunas empresas se fijan en lo que allí comen para sacar ellos Para su... sacar su producto y tal igual, ¿no? Ujú. Sí, 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 es evidente. Pero lo que tú decías, yo creo que es obvio y que amerita Ujú. reflexiones de estudios empíricos a ver cómo se puede encontrar ese tipo de Sí, relaciones, sí, sí, me gusta mucho. sin duda. Me gustaría pedirte, también basado en tu carrera profesional o tu experiencia, si le pudieras dar un consejo a esta generación de, bueno, gente joven o pueden ser sanitarios o no, que les guíe o les haga, bueno, pues vivir un ámbito o una vida, pero también una vida profesional sana y feliz, ¿tú qué le dirías? ¿En qué crees que has fallado o en qué crees que no has fallado, lo has hecho bien o eso te ha permitido estar como estás? Yo daría dos, dos líneas. Uno en el mundo de la investigación médica que nos ha Sí. ocupado la mayor parte de la charla. Querría transmitir, insistir en el mensaje de Ujú. que el análisis matemático de datos no es una opción, es una necesidad, es algo que está ahí. Nos va a aportar muchísima información progresivamente cada vez más. No es muy difícil, es muy bonito y intentar motivar a médicos jóvenes, a estudiantes de medicina, a aquellos que les apetezca. En cada generación en medicina me encuentro algún alumno o alumna
que dice, pues yo pensé estudiar matemáticas y finalmente me decidí por medicina. Bueno, pues esos poquitas que les pasaba eso, que no dejen la matemática, que la sigan juntando con la medicina, porque les va a hacer, yo creo, les va a proporcionar una herramienta muy útil y muy interesante. Eso en el mundo de la investigación. Lo otro, en el mundo, ¿cómo era lo No, otro? en la gente que no tiene por qué ser investigadora o Sí, científica, algo que tú creas que te ha asegurado sentirte como te sientes o algo que te arrepientes o que has fallado y que crees que no deberíamos de, bueno, o algo o algún problema que veas en la sociedad actual que creas que no debemos de cometerlo. sí. Por ejemplo, de los muchos que se me ocurrirían, no se dejan engañar por el número uno, por la falacia de yo quiero ser el número uno, quiero ser el primero. He conocido a veces a deportistas de élite maravillosos, pero que no eran el primero, que eran el tercero, y vivían prácticamente, habitualmente jodidos por esa carencia de que no habían conseguido su medalla de oro, que no habían, quizá una de bronce y muchas veces se quedaban en diploma, ¿no? Y vivían muy frustrados cuando uno piensa, un hombre, una mujer joven, lleno de salud, que además profesionalmente puede vivir de esta actividad, igual me da el tenis que el atletismo, que la bicicleta, que tal, ¿no? Que envidia, qué bueno para todo, ¿no? Y sin embargo, la obsesión que a veces tenemos en nuestra sociedad del number one, creo que eso es un error social y personal que tenemos que evitar. Puedes ser el number two, el number three, tranquilamente, o el 28, tranquilamente, y colaborar con otros y no hacer de tu vida una competición desenfrenada, Claro. por llegar antes que el de al lado, sino por divertirte en lo que haces. Mm. Yo recuerdo como anécdota, si me permites, en una ocasión en un club familiar tuve que hacer de jurado de un campeonato de natación de niños y me dieron una cajita con 12 medallas y porque había 12 competiciones. Entonces, en cada competición había que ponerle la medallita. Eran niños muy pequeñitos, de 12, 14 años. La medallita que ganaba la competición de velocidad, de fondo, de espaldas, de cara. Y me llevé una bronca terrible, porque en la primera competición arrancaron 25 niños y yo les puse las 12 medallas Los 12. a cada uno de una de ellas hasta que se me acabaron, con lo cual no quedó medallas para los demás. Tuve que andar luego pidiendo, por favor, a las madres, déjenme la medalla de su niño, que se la tengo que poner al siguiente. Pero creo que tenía razón, en cierto modo, que Sí. no hay por qué tener esa obsesión de ser el primero y que nos iría mucho mejor a todos si nos valiera ser el segundo o el decimocuarto. Y seguramente la tranquilidad que te aporta le veo mucho sentido hasta desde el punto de vista de la salud. Claro. Me ha encantado. Aquí para terminar, os pedimos tres cosas, que es que nos digáis, y puede ser de lo que sea, una reivindicación, aunque es verdad que hemos nombrado ya alguna, se puede repetir, no pasa nada. Qué bueno. Un deseo no cumplido y una confesión nunca hecha. Vale, una reivindicación. Sí, que todos tengamos un poquito, tampoco voy a pedir mártires y héroes, pero que todos tengamos un poquito más de empuje y de valentía en lo de no acomodarnos servilmente a lo políticamente correcto, sino permitirnos, sin jugarnos la vida, sin jugarnos el sueldo, pero permitirnos un poquitín expresar educadamente y prudentemente opiniones que no coincidan con lo políticamente correcto. Si todos hacemos eso, iremos evitando esta restricción que cada vez se da más en muchos ámbitos de la vida. No sé si antes lo comentábamos, creo que sí, que el otro día estaban hablando dos cineastas de estos famosos españoles, muy buenos, por cierto, y decían, ahora podrías rodar películas que fueron premiadas y alabadas hace 30 años, y respondían, no, no podría porque no es políticamente correcto, Ya. y entonces ahí te van cercenando, ¿no? Pues ese era que era el deseo, ¿no? Esa es la reivindicación. La reivindicación, Sí. que reivindiquemos todos la capacidad de poder expresarnos, insisto, correctamente, con educación y con respeto hacia la opinión de los demás, pero que no por expresar algo que no coincide exactamente con la mayoría, tengamos que ser por eso rechazados, vilipendiados o Pero es que tú, marginados. tú sabes lo que yo reivindicaría. Es que yo le daría la vuelta. Yo reivindicaría no condenar a alguien por expresar sus propias ideas y tener la mente más tranquila con que alguien puede opinar lo contrario. Es que yo creo que detrás de esta, pues, aclimatación a lo políticamente correcto está la sangre que se hace de quien no lo es. Entonces, Totalmente. si todos estuviésemos más tranquilos, más seguros con nosotros mismos, no hubiera esa
en cierto modo, victimización brutal del que ha sufrido, que, por cierto, nadie quiere sufrir y todos tenemos nuestras cosas, pero yo no quiero hacer sangre, ni quiero que se sienta mal el que lo ha pasado mal. Pero por eso también yo creo que todos merecemos un respeto en poder expresar nuestras propias ideas. Eso es fundamental. Claro. Yo creo que es fundamental. Que puedas decir tal cosa, oye, pues no coincido contigo, qué Sí. bueno, pero no, eres un fascista, eres un comunista, eres un no sé qué. Sí. Yo me corto muchas veces, te lo confieso, en redes sociales. Hablo sobre todo de salud y lo que tiene que ver, y muchas veces digo, expresaría mis ideas, pero me corto porque, bueno, el objetivo de mi canal no es política, eh, pero es verdad que me corto por ese miedo a, bueno, a recibir, Claro, 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 claro. vamos, malos pensamientos. Pero bueno, y una confesión. Había una segunda que Sí, era deseo no cumplido y una confusión, una confesión. un deseo no cumplido. Sí, Primero el deseo no cumplido. venga. Haber bailado más Sí, y de más joven. fíjate. Haber compaginado la vida de bailarín con la vida de médico y matemático. Eso lo eché y lo sigo echando mentalmente. Muy Y bueno. una confesión de mis errores es que es tanto, acabaría mucho antes contándote los no errores. Pero los errores son tantísimos, Dios mío, que no sé por dónde empezar. Bueno, con que me digas uno, podemos darlo por válido. A ver si se me ocurre algo. eh, sí, pero es que es muy técnico a su vez. Hice primero matemáticas, primero medicina y luego matemáticas. La empecé aquí y la acabé en Oxford. Eh, Hoy día lo invertiría. ¿Así? Estudiaría primero matemáticas y física teórica, que es muy bonito. Y luego medicina, que es más fácil. Qué bueno, me encanta que siempre la gente dice la medicina es súper difícil. Yo siempre he dicho que la medicina no es difícil. No es Lo que difícil. necesitas son codos. Sí, Necesita, vamos, una capacidad de sacrificio y sentarte. exactamente. Y ya está. Por lo demás, hombre, es bonita, una carrera muy bonita, pero no es tan difícil. Así es, así. Luis, ha sido todo un placer volver a verte. Hacía tiempo no te Igualmente. veía. Que sigamos muchos años en contacto porque tienes una cabeza privilegiada. Ojalá fuera cierto. Muchas Sí que lo gracias. es. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. De acuerdo.